¿Cómo vencer las preocupaciones? El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que hacemos para ustedes con mucho gusto. Y hoy quiero comenzarlo haciéndote una pregunta directa y concreta. ¿Eres una persona que se preocupe demasiado? Más aún, ¿en este momento estás preocupado? ¿O bien, desde hace cuánto tiempo tienes una preocupación que de una u otra manera te está afectando la vida? Y quisiera comenzar el programa haciendo una cita del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25, que dice lo siguiente. Dijo Jesús: no se preocupen por el día de mañana, no anden preocupados por vuestra vida. Bueno, ¿qué significa preocupación? Pensar con susto, con miedo, con zozobra, esperar con preocupación. Y fíjense que la preocupación es uno de los mayores problemas que tiene la humanidad y una de las ocupaciones más dañinas para un ser humano. Por eso dicen los psicólogos que más de la mitad de las camas de los hospitales están ocupadas por personas que se enfermaron por preocuparse demasiado. De hecho, un doctor exclamaba: si la gente dejara de preocuparse, los médicos de enfermedades nerviosas nos moriríamos de hambre porque ya casi nadie vendría a consultarnos ni a pedirnos algún remedio. Así que a partir de este programa vamos a tener algunos que te ayuden, que nos ayuden a tratar de vencer las preocupaciones. Y si les parece, amigos, amigas, vamos a comenzar con las 16 palabras que transformaron una existencia. Sí, solamente 16 palabras transformaron la vida de una persona. ¿Cómo sucedió esto? Mira, una mañana un joven estudiante de universidad se hallaba lleno de temores y deprimido a causa de los exámenes finales que tenía que presentar y respecto a su futura carrera o profesión que tenía que empezar a ejercer. No sabía a dónde iría después, ni si tendría clientela o no la tendría, e ignoraba cómo se ganaría la vida de ahí en adelante. Y fue entonces cuando aquel muchacho leyó las 16 palabras que lo ayudaron a convertirse en el médico más célebre de su tiempo. Sí, fundó después una escuela de medicina que se ha hecho mundialmente famosa y llegó a ser profesor real de la Universidad de Oxford, lo cual constituye el mayor honor que un médico pueda conseguir en Inglaterra. Fue condecorado por el gobierno de su país y cuando murió, le escribieron su biografía en 2 volúmenes con un total de 1444 páginas. Se trata del Dr. William Osler, y aquí están las 16 palabras que le trajeron la paz que necesitaba. Son 16 palabras tomadas del escritor Carlyle que le ayudaron a vivir sin afanes ni angustias y a vencer las preocupaciones que le fueran llegando. Pon mucha atención. ¿Cuáles son estas 16 palabras? Velas contando. No desanimarse por el pasado, ni angustiarse por el futuro, sino vivir con entusiasmo el presente. Ahí están las 16 palabras. No desanimarse por el pasado, ni angustiarse por el futuro, sino vivir con entusiasmo el presente. Este joven se propuso tomar estas palabras como norma de su comportamiento y 42 años después les decía a sus alumnos de la universidad: ustedes podrían imaginar que por haber sido yo profesor en 4 universidades y por haber escrito un libro que ha obtenido un gran éxito, que todo eso es señal de que tengo un cerebro muy especial. Pues no es así. Mis más íntimos amigos saben muy bien que mi cerebro es mediocre. Es un cerebro como el del común de la gente, pero
es que el secreto para mis triunfos ha sido otro. Mi secreto es el haberme propuesto una norma de vida que me ha llevado directamente hasta el éxito. Después de esto, el doctor Osler les mostró a sus alumnos un pequeño edificio mecánico, trata de imaginártelo, al cual, cuando le quitó un tornillo, inmediatamente se separaba en 3 departamentos, todos ellos bien independientes el uno del otro. Y les dijo, esto fue lo que a mí me llevó a la paz y al éxito. Dividir mi existencia, como estoy dividiendo este edificio mecánico, en 3 departamentos separados: el pasado, el presente y el futuro. Y proponerme no irme a vivir con la imaginación en el pasado porque este está lleno de muertos, mis pasados muertos que ya no puedo cambiar. Ni tampoco irme a vivir al futuro porque este está lleno de no nacidos, lo que me podrá suceder pero que puede también no sucederme, sino más bien dedicarme a vivir mi presente con todo mi entusiasmo. Y después añadió el doctor a su auditorio que lo escuchaba con gran emoción: por favor, amigos, cierren la puerta que lleva hacia ese apartamento que es el pasado. Dejen que el pasado entierre a sus muertos y no se queden allí con su pensamiento. Llevar hoy la carga de los ayeres muertos es sobrecargarse de un peso imposible de sobrellevar, y añadir al presente los temores por el futuro es echarse al hombro un tercer peso que puede hacer sucumbir aún a los más robustos. Cierren la puerta que lleva hacia el apartamento que se llama futuro. Dividan su vida en 3 departamentos bien separados el uno del otro, el pasado, el presente y el futuro, y quédense a vivir únicamente en lo que se llama presente. Pero, ¿y esto, nos preguntaríamos nosotros, no será una irresponsabilidad? Quiso decir el doctor Osler que no debemos hacer planes para el futuro y que no debemos prepararnos para triunfar el día de mañana. No, nada de eso. Él continuó diciendo, el mejor modo de prepararse para el futuro es vivir con todo entusiasmo el presente. Cuando Cristo nos recomendó rezar el Padre Nuestro, nos aconsejó que digamos, danos hoy nuestro pan de cada día. No nos mandó pedir el pan de todo el año desde ahora porque no quiere que comamos pan rancio y endurecido. Tampoco nos recomendó que digamos en la oración, ¡qué peligro! Va a llegar un verano muy largo que va a dañar las cosechas y la vida se va a poner más cara y el sueldo no va a aumentar. ¡Qué problemota! ¿Cómo podremos comer? No, Cristo no nos mandó rezar con esos sustos, con ese miedo. Sencillamente nos aconsejó que pidamos hoy el pan de hoy y que dejemos para pedir mañana el pan de mañana. Porque el pan de cada día es el único que podemos comer cada día. ¿Para qué andar afanados hoy por el pan que hoy no vamos a comer? Por eso, una frase mágica para alejar la preocupación puede también ayudarnos a vivir con tranquilidad. Cuando Jesús recorría los 444 pueblos de su pequeño país, iba repitiendo de plaza en plaza y de campo en campo una bellísima frase. No se afanen por el día de mañana, no anden pensando qué comeremos, con qué nos vestiremos. Mi Padre Dios sabe muy bien lo que ustedes van a necesitar. No se afanen por el día de mañana porque a cada día le basta su propio afán. Esto lo puedes encontrar, si gustas, en el capítulo 6 de San Mateo. ¿Podría decir alguno que estas son palabras de un místico que no tenía los pies bien puestos en el suelo? Pues sepa que Jesús de Nazaret es el hombre más equilibrado y más realista que ha tenido este mundo. Pero él sabía muy bien que andar hoy preocupado, afanado por lo de mañana, es quemar energías inútilmente y sin verdadero provecho. Por eso dijo, no se afanen. Afanarse es pensar con susto, con miedo. Pero, ¿es que entonces no debo pensar en el mañana? Claro que sí, pero sin miedo, sin afanes.
porque lo que nos hace daño no es el pensar. Lo que nos enferma es el pensar con afán, con miedo y con preocupación. Jesús no nos dice que no debemos pensar en el futuro ni planear lo que podemos hacer en el día de mañana. Lo que nos recomienda es que no vivamos afanados y preocupados porque eso nos hace más daño que provecho. Y a propósito de esto te voy a comentar la táctica de un comandante. El jefe de la Marina norteamericana en la última guerra decía: yo me esmero en dotar a cada barco del mejor personal posible y de todos los armamentos que les pueda conseguir. Eso es lo que puedo hacer. Pero dedicarme a preocuparme porque a ese barco lo van a hundir, eso sí que no lo hago. Porque con afanarme no voy a conseguir que no lo hundan, ni a lograr sacarlo a flote después de que esté hundido. Tomamos todas las precauciones posibles, pero sin afanes ni ansiedades. Es más importante que yo me dedique hoy a hacer bien todo lo que tengo que hacer que a preocuparme por si el día de mañana van a hundir uno de mis barcos o a enojarme y entristecerme por los que ya han hundido. Si dejo que estas preocupaciones y estas tristezas se apoderen de mí, no duraré mucho tiempo. Ahí está precisamente la diferencia. En paz o en guerra, la principal diferencia entre el método de pensar bueno y el modo de pensar malo radica en esto, que el buen modo de pensar dedica el tiempo a averiguar las causas que produjeron los fracasos para sacar de allí lecciones para el futuro y analiza los peligros que en el porvenir se puedan presentar, para de esta manera tratar de evitarlos. En cambio, el mal modo de pensar dedica el tiempo a entristecerse por los fracasos pasados y a maldecir y renegar por esas fallas, además de asustarse y desanimarse por los percances que puedan suceder en el futuro. Recuerda, el buen modo de pensar lleva a aprovechar maravillosamente el tiempo, y el mal modo de pensar lleva a perder miserablemente ese gran tesoro que es el tiempo presente. Por eso, esta frase puede ser importante para ti. Solo un día cada día. El director del mayor periódico de Londres cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial a él le llegó una época de terribles preocupaciones. Se le iba el sueño por la noche y en el día sufría de falta de apetito. Trataba por todos los medios de alejarse de aquellas preocupaciones, pero la espantosa situación de guerra fratricida y los peligros que sentía venir lo llenaban de afanes y miedos, hasta que un día oyó estas palabras de un himno religioso: solo un día cada día, que ese sea tu pensar. Lo demás, déjalo todo en las manos de tu buen Dios. Desde entonces se propuso practicar tan bello lema y ya podemos imaginar cuán pronto recobró su apetito y volvió a dormir bien. Es que un día no nos asusta tanto. Lo que nos aterra y nos puede paralizar de miedo es el ponernos a pensar en 365 días o en 3650, o sea, en 10 años. Eso aplasta hasta al más valiente, pero un día, cada día, ¿quién no va a ser capaz de sobrellevarlo? Y para que entiendas mejor esto te voy a hablar del secreto de Teresita. Es lo que hizo la más simpática santa moderna, Santa Teresita del Niño Jesús. A esta jovencita que murió antes de cumplir los 24 años, le preguntaba a la gente cuál era el secreto por el cual ella, teniendo tan mala salud y recibiendo tantas contrariedades y malos tratos y sufriendo tan desesperantes tentaciones y enfermedades y con tantos problemas familiares y económicos, sin embargo, lograba conservarse siempre alegre y nunca la veía nadie afanada o entristecida. Y ella respondió: es que yo no vivo sino un día cada día. El de ayer lo confío a la misericordia de Dios para que me perdone, y el mañana, el futuro, lo entrego en las manos omnipotentes de nuestro Señor, que todo lo puede y que nunca jamás abandona a los que en Él confían. Y un día cada día sí soy capaz de vivirlo con alegría y paz.
Cada día solo me afano por esas pocas horas, las que faltan para la hora en que me llegue el sueño en la noche. Y por el día siguiente no me afano, porque estoy segura de que mañana, cuando yo me levante, allí junto a los pies de mi cama, estará el buen Dios aguardándome para acompañarme con su poder y su bondad todas las horas del nuevo día. Y concluía Santa Teresita: ¿quién no es capaz de mantenerse alegre por solo estas horas que faltan para que llegue el descanso de la noche? Bueno, una reflexión interesante. Este sí que es un plan de vida digno de ser imitado por cada uno de nosotros. ¿Qué tal que todos obráramos así? Yo creo que nuestra vida sería más alegre. Y vamos ahora a hablar de otro caso, el joven de la colitis. Ah, caray, cuánta gente en nuestro tiempo tiene colitis, ¿verdad? Bueno, pues este joven se llamaba Benjamín. Estaba prestando servicio militar y el susto y afán por el peligro de ser baleado en cualquier combate lo tenían con un terrible mal de amibas, las cuales, tú lo sabes, se excitan terroríficamente cuando, a causa de los afanes y preocupaciones de la persona, la glándula pituitaria segrega unos ácidos que a ellas las encolerizan y casi que las enloquecen. Pues bueno, su amibiasis se manifestaba en una colitis aguda y esa inflamación del colon o intestino grueso produce depresión, tristeza y desgano. Los médicos le decían: si sigue así de preocupado, su derrumbamiento psíquico será completo. Y es que el agotamiento de aquel joven era total. Siempre tenía miedo, temor de no poder volver a su familia. Estaba tan preocupado y agotado que perdió 15 kilos. Se miraba las manos que apenas eran ya pellejo y huesos y sentía angustia. Y se aterraba al pensar que cuando volviera a su casa, si es que volvía, estaría convertido físicamente en un espantajo de hombre. Se sentía deprimido y cada vez que se quedaba solo lloraba como un niño y las lágrimas le llegaban con tanta frecuencia que ya no tenía esperanza de volver a sentirse como un ser normal. Esto lo hubiera llevado a una situación catastrófica si no hubiera sido por un reloj de arena. Permíteme que te cuente cómo estuvo la cosa. Fue llevado al hospital militar y un médico que no solo se preocupaba por curar los cuerpos, sino que también se dedicaba a mejorar los espíritus, las almas, le dio un consejo que cambió por completo su modo de ser y de pensar. ¿Qué le dijo? Mire, Benjamín, su enfermedad es mental. Se debe a su nerviosismo. Yo le aconsejo que se convenza de que los días de su vida son como un reloj de arena. El reloj de arena consiste en un embudo por cuya boca van pasando continuamente los granitos de arena poquito a poquito, pero terminan por pasar todos. Si nosotros quisiéramos que los granitos de arena pasaran más a prisa y rápidamente, dañaríamos el reloj y éste ya no marcaría bien las horas. Somos un reloj de arena. El médico continuó: usted y yo, cualquier otro ser humano, somos como relojes de arena. Cada día tiene que pasar por esa boca estrecha de nuestro reloj los miles de granitos de arena que componen la existencia de cada día, pero uno después de otro. Ponga atención, no todos al mismo tiempo. Y no podemos pretender que hoy pasen los granitos de arena que tienen que pasar mañana, ni que a las 9 pasen los que tienen que pasar a las 12. Y si no aguardamos con paciencia a que cada granito pase a su tiempo, vamos a dañar y a destruir ese reloj que es nuestro sistema nervioso. Y aquí sucedió como en los antiguos cuentos de hadas y en las modernas películas de Walt Disney. Todo tuvo un final feliz. Benjamín empezó a practicar este consejo tan práctico del doctor: dejar que cada granito, que cada acontecimiento llegue a su tiempo, sin pretender que pasen hoy por nuestra mente las penalidades que van a llegar mañana. Y este consejo le salvó la vida física y mental al buen Benjamín y fue dado de alta en el hospital, volviendo a su vida ordinaria de servicio militar
y recuperando los kilos perdidos y la paz. De esta manera, la calma regresó a su espíritu. Ahora, Benjamín es un buen negociante, con una familia muy agradable, y al verlo tan rozagante y de buen físico, nadie podría imaginar que en un tiempo este muchacho fue una botella de leche con cejas, como lo llamaban sus compañeros al verlo tan pálido, o bien un soldado tan flaco que una gallina se lo tragaba sin sacudirlo, como lo definía un sargento. Y aunque sus negocios tienen numerosos problemas, siempre se le encuentra tranquilo y en paz. Y él explica así la causa de su paz y su tranquilidad. Yo aprendí a pasar mi vida como un reloj de arena. Y realizo mi trabajo con eficiencia y sin tanta fatiga y sin aquella sensación de angustia y agotamiento que estuvo a punto de acabar conmigo cuando prestaba el servicio militar. Así que amigos, amigas, si alguno en este momento está preocupado por los días futuros que aún no llegan, habría que pensar en el reloj de arena. Ahora quiero comentar con ustedes una noticia aterradora. Dicen las estadísticas que de cada 100 habitaciones en los hospitales, 50 están ocupadas por pacientes con enfermedades nerviosas y mentales, por pacientes que se derrumbaron bajo la abrumadora carga de los odiosos ayeres y de los temidos mañanas. Y también dicen que una gran mayoría de estas personas estarían hoy paseándose por las calles, llevando vidas felices y útiles, con la única y sola condición de que hubieran obedecido a aquella recomendación de Jesús: no vivan afanados por el día de mañana. O aquella otra frase del Dr. Osler: dividan su vida en departamentos separados, el ayer y el mañana, totalmente separados del hoy y del presente. Y creo que tienen razón, porque tú y yo, ustedes y yo, estamos viviendo un momento entre dos momentos: el presente en medio del pasado y del futuro, y no nos es posible vivir en ninguno de los otros dos momentos, ni siquiera por un segundo. Solo podemos vivir en el presente. Pero por intentar vivir en el pasado o en el futuro, podemos dañar nuestra salud corporal y también la salud mental. Por eso, contentémonos con vivir bien el único momento que podemos vivir desde ahora hasta la hora de acostarnos, el presente. Stevenson repetía: todo el mundo puede soportar su carga por pesada que sea hasta la noche. Todo el mundo puede realizar su trabajo por duro que sea por un día. Todos pueden vivir suavemente, amablemente, pacientemente, honestamente, hasta que el sol se oculte. Y esto es todo lo que la vida exige de nosotros. Vamos a hablar ahora de la señora del desánimo. Su nombre era Rosa. Perdió a su marido en un accidente y quedó muy pobre. Tuvo que dedicarse a ser de vendedora ambulante. Estaba muy deprimida y sentía que el tener que comer sola y andar de acá para allá vendiendo víveres resultaba superior a sus fuerzas. Esta mujer se hallaba tan solitaria y desanimada que llegó a pensar en el suicidio. Le parecía que obtener éxito en la vida ya le era imposible y que su vida no tenía finalidad ni razón de ser. Por la mañana se despertaba, se asustaba y pensaba en lo que iba a ser el nuevo día. Tenía miedo de todo: de no poder pagar la renta, de no conseguir lo suficiente para comer. Tenía miedo de que su salud se le echara a perder y de no tener dinero para ir al médico o comprar los medicamentos. Y la misma idea del suicidio venía acompañada del temor de que su hermana no tuviera con qué pagarle el entierro. Hasta ahí llegaban los miedos de esta mujer. Pero vino un mensaje que le trajo el cambio. Sucedió que una mañana leyó en un libro de relaciones humanas un mensaje que le trajo este cambio completo en su modo de existir. Decía así: viva un solo día cada día. Escribió esta frase y se propuso tomarla como lema de su vida: vivir un solo día cada día. Y encontró que no era tan difícil vivir un día cada vez. Empezó a olvidar los ayeres tristes,
y a no pensar en los mañanas asustadores. Cada mañana se decía: hoy viviré solo este día, un solo día cada día. ¿Y qué crees? Consiguió vencer su miedo al futuro y alejar sus tristezas por el ayer. Se dedicó a poner todo su entusiasmo en el día presente y se le alejaron los dos enemigos de su alegría: el miedo por el futuro y la tristeza por el pasado. Y cuando en una reunión de formación de personalidad contaba a miles de personas su experiencia, al verla tan entusiasta y tan alegre y llena de salud, a muchos les costaba creer que aquella mujer había estado algunos años antes tan deprimida y desesperada que hasta había pensado en quitarse la vida. Pero le salvó la vida este eslogan: vivir un solo día cada día. Y permíteme que te comente que esta idea, esta frase, no es tan moderna, porque 66 años de que Cristo naciera, un célebre poeta romano llamado Horacio escribió estos versos: feliz será aquel que fuertemente sepa vivir el hoy en paz y en alegría, y que al pasado le diga francamente: déjame en paz, quiero vivir bien este día. Y es que el único tiempo que nos está permitido vivir hoy es el que nos queda desde ahora hasta el acostarnos. Así que, ¿para qué perder este día precioso de hoy por vivir recordando lo triste del ayer o pensando en lo asustador del mañana? Fíjate que hay gentes que cuando están en la niñez dicen: ¿cuándo llegaré a ser mayor? Y cuando son mayores exclaman: ¿cuándo me casaré? Y mientras están trabajando suspiran deseando: ¿cuándo me pensionaré? Y luego, cuando reciben la pensión de jubilación, miran hacia los años pasados y empiezan a recordar con nostalgia lo que ya se fue. O sea, que nunca vivieron en alegría el día presente, sino que en un tiempo vivieron suspirando por un futuro que no había llegado, y en otro se la pasaron suspirando por un pasado que ya se fue. De ellos, decía el poeta P. Mann: mientras se despeña el río, se está secando la huerta. Por tener la mente en el pasado o en el futuro, se les olvida pasar alegremente y con entusiasmo el presente. Esto definitivamente que es una verdadera equivocación. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos de una rara enfermedad? En un curso de desarrollo de la personalidad, subió al escenario el señor Eduardo Castiblanco y narró a los presentes su trágica historia. Les dijo: yo casi me mato a causa de mis preocupaciones y solamente logré salir adelante con la técnica de vivir una hora cada hora y un día cada día. Ganaba sueldo mínimo y tenía 7 niños para alimentar. Por imprudente, me puse de fiador de un amigo y cuando éste fracasó en su negocio, a mí me quitaron todo lo que tenía. Mis nervios no podían ya resistir más. El recuerdo de mis fracasos pasados y el temor a los problemas que se me iban a presentar en el futuro hacían de mi vida algo insoportable y me enfermé. Ya no podía comer ni dormir. Los médicos me examinaron y llegaron a la conclusión de que mi mal era una enfermedad bien rara. Preocupaciones y nada más que preocupaciones. Un día, mientras iba por la calle, me desmayé. Luego, perdí la capacidad de caminar, tuve que quedarme en cama y mi piel se llenó de grandes granos. El estar inmóvil en la cama era para mí una verdadera agonía y cada día estaba más y más débil. Hasta que un día el médico me dijo francamente la verdad: prepárese para morir. A usted ya no le queda sino solamente 2 semanas de vida. Esta noticia, aunque no lo crean, fue mi salvación. Me dije para mis adentros: ya no viviré más acá en la tierra. ¿Para qué entristecerme por el pasado? Ese ya no cuenta nada. También, ¿para qué me asusto por el futuro? Ese ya no me llegará porque dentro de 15 días seré un cadáver. Vivamos en tranquilidad estas 2 semanas que los demás
ya no cuenta nada para mí. Entonces me abandoné con profundo alivio y me sucedió entonces algo raro. Yo, que llevaba noches y noches sin pegar los ojos, me quedé profundamente dormido. Era un sábado por la noche. Cuando me desperté, me quedé admirado de que estuvieran transmitiendo programas de días de trabajo. Y le dije a la enfermera: disculpe, ¿por qué hoy domingo están transmitiendo programas ordinarios? Y ella me dijo: es que hoy no es domingo, es lunes. Yo había dormido 36 horas seguidas al dejar mis preocupaciones y recuperar la tranquilidad. Mi agotamiento se me fue. Volvió mi apetito porque había dejado de preocuparme. Qué interesante lección. Qué interesante que este hombre, solamente cuando dejó de preocuparse, recuperó la vida que se le estaba yendo. Y si te preguntas qué le pasó al señor Castiblanco, unos días después ya estaba andando rozagante por las calles, pero había aprendido una lección. Él les dijo a los que estaban en su conferencia: cuando dejé de entristecerme por el pasado y de asustarme por el futuro, recuperé mis fuerzas y mi salud. De ahí en adelante me dediqué a vivir únicamente un día cada día y empecé a trabajar otra vez. Al principio como vendedor ambulante por las calles, después como obrero, y he llegado a conseguir éxitos que jamás había soñado que lograría alcanzar. Y todo ello sin afanes inútiles por el futuro, ni tristezas paralizadoras por el pasado, dedicándome con todo el entusiasmo al presente. A propósito de esta historia, te quiero compartir este cuento que escribí con una reflexión, y espero que tú no seas el hombre o la mujer del costal. Todos veían a don Pedro como un personaje raro. Decían que se había vuelto loco porque su comportamiento se hizo extraño de repente. Se había enamorado de la basura. Dejó de limpiar su casa y fue acumulando la basura. Pronto el olor a podrido se adueñó del hogar y alejó a los visitantes. Se quedó solo. Primero juntó la basura en el patio, luego en el baño, luego en la cocina, en la sala, el comedor e incluso en su dormitorio. La cama se había convertido en un nido de papeles y en un refugio de cucarachas. Pero tal desorden parecía no importarle. Después la suciedad fue cubriendo su cuerpo. Nunca más se lavó las manos ni permitió que el agua tocara su cuerpo inmundo. Pero lo peor vino después. No conforme con la basura de la casa, salió a la calle y comenzó a recoger y a guardar la que encontraba a su paso, papel tras papel. Al principio solo necesitó un pequeño costal, pero poco a poco necesitó y utilizó uno cada vez mayor. Así fue como recibió el apodo de el hombre del costal. El gran recipiente llegó a tener el tamaño del hombre, después se duplicó, se triplicó, y así fue creciendo desmesuradamente. Esto obligó a don Pedro a hacer un esfuerzo agotador. Cada vez caminaba más despacio, cada vez arrastraba más los pies, encorvaba el cuerpo y experimentaba siempre un gran dolor en los hombros que iba creciendo. Sin embargo, tal cansancio parecía no importarle. La carga se fue haciendo mayor, provocando huellas sangrientas en la espalda y ampollas en los pies. Las manos de don Pedro se llenaron de heridas y su boca de sed. Llegó el día en que sus rodillas se doblaron y le hicieron caer. Pero tal dolor parecía no importarle. Después de aquella caída, el enorme peso del costal le impidió levantarse. No obstante, comenzó a arrastrarse para jalar su pesada carga de basura que crecía y crecía. Como el peso lo obligaba a colocar su cara en el lodo del camino, su rostro se fue desfigurando. En sus rodillas aparecieron cardenales, pero él seguía insistiendo en llevar la pesada carga. Continuó arrastrando cada vez más lentamente el costal y su cuerpo hasta que un día no pudo más y se quedó inmóvil, con la carga a cuestas. Un grupo de personas rodeó al desdichado caído y se compadeció de él.
Con el enorme costal sobre sus espaldas, don Pedro empezó a maldecir su suerte y a blasfemar contra la vida. Entonces gritó: ¿por qué tengo que llevar esta pesada carga? Todos los que lo escucharon guardaron silencio. Nadie sabía responderle hasta que un chiquillo, porque así son los chiquillos, con la mayor tranquilidad del mundo se acercó a él y contestó a su pregunta. ¿Llevas esa carga porque tú así lo has querido? Si quieres ser libre y volver a caminar sin fatiga, simplemente deja aquí ese costal. Tus manos, tu mente y tu corazón se ataron a su pesada carga, pero puedes soltarla en cualquier momento. Más aún, si deseas vivir más tranquilo y con menos cargas, regresa a tu casa y aséala. Después de escuchar al chiquillo, el hombre se levantó y fue a limpiar su casa. Necesitó muchos camiones para recoger el gigantesco costal y toda la basura acumulada en su hogar, pero nunca más volvió a ser el hombre del costal. Y la reflexión es la siguiente. Muchas personas se parecen a ese personaje. Agobian su mente, corazón y espíritu con cargas negativas, malos recuerdos, pensamientos de autocastigo, rencores, envidias y deseos de venganza. No comprenden que es mejor desechar cotidianamente, día a día, las pesadas cargas y no esperar a que afecten o hagan daño al corazón. No comprenden que el pecado es también una carga y acumula sus males. Cristo dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El único yugo que Cristo nos pide llevar es el amor, y con esa carga se camina más ligeramente. Y yo diría que el amor es algo que beneficia al hombre y que le hace tener siempre una buena autoestima. Haciendo una reflexión sobre este cuento que escribí para ti, que forma parte de mi colección de cuentos en mi libro La Transformación, de Editorial Planeta, yo te diría que el error puede ser también algo que tú puedes llevar como una carga dentro de un costal. Hay padres de familia que cometieron errores con los hijos, y aunque los hijos ya crecieron, se siguen recriminando porque no les dedicaron el tiempo necesario, porque a lo mejor algún día fueron muy duros con ellos, o porque no les pusieron límites. Bueno, ¿qué padre de familia es perfecto? ¿Qué padre de familia tenía todo el conocimiento del mundo sobre la vida? El deseo de cada padre de familia era educar a su hijo de la mejor manera. Y, de acuerdo a esta necesidad, a este deseo, algunos padres se pasaron de duros, otros se pasaron de barcos, como se dice, otros pensaron que lo mejor era no ser muy apapachadores con ellos, no sea que se fueran a convertir en demasiado afectivos o en homosexuales, algunos llegaron a pensar, y ahora que se dan cuenta que su actitud no fue la más correcta, se sienten mal. ¿Qué tendríamos que decirle a estos padres de familia o a cualquier persona que hizo algo bueno, pero después se dio cuenta que fue malo? O dicho de otra manera, hizo algunas cosas pensando que eran lo mejor para sus hijos, para su proyecto, para su trabajo, para su salud, y después se dieron cuenta que no fue así. Simplemente decirles felicidades porque han aprendido algo, han ampliado su conciencia, han ampliado sus conocimientos. No se queden rumiando para siempre estos errores. Pónganse a pensar qué pueden aprender de ellos. Analícenlos. Si hay necesidad de pedir perdón, de ofrecer una disculpa, uno lo hace. Pero no se tiene uno por qué considerar culpable de las cosas para siempre. Quizá responsable, no culpable. Y las responsabilidades tienen su tiempo y su época. Si un padre dejó de hacer algo en la infancia del niño, eso no significa que tenga que dejar de hacer las cosas correctas cuando el joven es joven o adulto. No podemos regresar el pasado, sí podemos cambiar el presente. Y la mejor forma de hacer que el pasado no nos haga daño es dejarlo ir, perdonarnos
comprendernos, como lo vamos a ver más adelante, y a través de estas preguntas que hemos hecho sobre los errores. Si tienes un costal en tu espalda, en tus hombros, cargando errores que ya no es necesario que sigas cargando, aprende de ellos de verdad. Entiende que los demás también pueden cometer errores y no pongas cargas sobre sus hombros. Quita de tus labios las palabras soy un tonto, no merezco la alegría, no merezco el perdón. Y si alguien dice que no mereces el perdón, que no mereces nada, dile que está equivocado, porque hasta Dios es capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque te entiende. Y si eres capaz de comprenderte tú como Dios te ve, como alguien que tiene muchos logros, pero también puede tener caídas, equivocaciones, seguramente tu autoestima estará en el mejor lugar.